Que el Señor les bendiga, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes. Les invito a que abramos la palabra del Señor en el libro de Tito, capítulo 1, del verso 1 al 9. Dice la palabra del Señor así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Aunque muchas veces hemos hablado de esto, hermanos, me interesa mucho, hermanos, dar la importancia, hermanos, enfocar y dar la importancia tan grande que tiene la palabra de Dios para la iglesia. La palabra de Dios, hermanos, al decir la palabra de Dios no hablo en sí de la letra, porque Pablo hace una diferencia entre lo que es la palabra, hermanos, que es comunicada por el Espíritu, y hay diferencia entre lo que es la letra, stricto sensu, la letra, hermanos, que mata, porque, hermanos, la gente dice: lea la Biblia y sea salvo. La gente no se va a salvar porque lea la Biblia. La gente religiosa dice eso. Esa Biblia necesita que alguien se la explique. Vea lo que pasó con el etíope eunuco. Este era un hombre muy letrado, muy preparado, era funcionario de gobierno. Iba leyendo la Biblia. Pero el Espíritu Santo mandó a Felipe, hermanos, y lo mandó y le dijo: júntate a ese carro. Y el Espíritu Santo llevó a Felipe, y Felipe se acercó al carro, y de ahí para adelante Felipe se dejó guiar por el Espíritu Santo de Dios. ¿Entiendes lo que lees?, le dijo. ¿Y cómo lo voy a entender, Señor, si no hay quien me lo explique?, le dijo. Oiga usted, hermanos, un hombre tan preparado se dio cuenta que ese libro, hermanos, no era nada más de leerlo y ya estuvo. Se dio cuenta que ese libro, hermano, necesitaba explicación. Y humildemente, hermanos, aceptó que Felipe subiera al carro y que le enseñara. Y ahí estaba Felipe, hermanos. ¿Y acaso este hombre, este eunuco, hermano, no se puso: bueno, pero ¿cómo sé yo que tú eres una persona instruida en este libro? ¿Cómo sé yo? Sencillamente, hermanos, hubo algo que le tuvo que haber dado testimonio a ese eunuco, hermanos, porque ¿qué credenciales? ¿Qué diplomas? ¿Qué títulos? No pudo presentar ninguna credencial. Ustedes saben, hermanos, cómo se maneja la gente de gobierno, a toda esa base de que el sello, y debe llevar el sello real, el sello del anillo, todo debe ser legalizado, y todo ese papeleo, hermano, legal existe dentro de la gente que trabaja en un gobierno. Y este hombre, hermanos, trabajando en un gobierno, estaba tan acostumbrado a ese tipo de legalidades. Y ahora, hermanos, miren, aquí está frente a un hombre, hermanos, sencillo, que viene y se toma el derecho de saber la interpretación de este libro. Y aquel hombre se deja enseñar, a pesar de ser un hombre muy preparado, se deja enseñar por un hombre sencillo llamado Felipe. ¿Y por qué este eunuco, hermano, se dejó enseñar por Felipe? Porque en primer lugar, el eunuco era una oveja, y en segundo lugar, Felipe era un siervo de Dios, un instrumento de Dios. Cada vez, hermanos, que se encuentra una verdadera oveja y se encuentra un verdadero siervo de Dios, la relación, el encaje es perfecto, es maravilloso, es divino. Cada vez, hermanos, que se encuentra un hombre que es una oveja verdadera de Dios con un hombre que es un verdadero siervo de Dios, el encaje es perfecto. Perfecto. Cuando una persona, hermanos, no es una oveja y está frente a un siervo verdadero de Dios, cuestiona demasiado. Pero yo siento que eso no está muy claro.
Pero yo eso necesito explicación. ¿Sabes qué, maestro? ¿Por qué si tú eres el Cristo, a lo mejor no lo explicas así claramente? Así le fueron a decir a Jesús. Algunas que no eran ovejas. Yo siento que sí tú hablas, pero muy confuso. Siento que eso necesita una explicación. Hay que hablarlo más claro. Necesita una explicación un poquito mejor elaborada. A saber con qué argumento no han de haber llegado. Y vino Jesús y le dijo: las obras que yo hago en nombre de mi Padre son suficiente testimonio de que el Padre está conmigo. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, les dijo. Así se cura el problema. Porque si hubiesen sido ovejas, el encaje es divino. El encaje es perfecto. El Señor Jesucristo no dijo: bueno, ¿saben qué? Está bien, les voy a invertir tiempo, traigan su Biblia y aquí vamos a platicar. Miren, les voy a explicar. ¿Cuáles son las dudas que ustedes tienen? A ver, escríbanmelas ahí. La gente religiosa, hermanos, es simpática. Ellos, hermanos, queriendo ser maestros, queriendo ser doctores de la ley, sin entender qué tipo de obra están haciendo ni para quién trabajan. El Señor Jesucristo, hermanos, conocedor de una obra espiritual, entendiendo, hermanos, que la iglesia y los principios del reino, hermanos, no son estructuras humanas, sino, hermanos, son principios celestiales, principios espirituales. Cuando se encuentra, hermanos, una oveja verdadera y un pastor verdadero, el encaje es maravilloso, es perfecto. Cuando se encuentra una persona que no es oveja con un pastor verdadero, lo discrepa, lo critica y le encuentra 1000 pelos. Y lo ve de pies a cabeza y le busca pulgas y le halla un montón de cositas por ahí a su criterio. Cuando se encuentra una oveja verdadera con un pastor falso, huye de él. Porque la Biblia dice: de los extraños huirán porque no conocen la voz de los extraños. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Verdad que los principios están bien dados? Cuando se encuentra, hermanos, una oveja verdadera con un falso pastor, huye de él y lo rechaza de tajo. Lo rechaza de tajo porque hay algo que le da testimonio que no es así. Hay algo, siente una barrera extraña y hay algo que no le deja tener una aceptación de todo lo que aquel hombre dice o hace. Pero cuando se encuentra un pastor verdadero con una oveja verdadera, hermanos, el encaje es maravilloso y perfecto. Con esto, hermanos, espero aclarar muchas dudas que muchos tienen dentro de la iglesia. El otro día me dijo: fíjese, hermano, que vino una mi tía, pero fíjese que ya se puso a decir que por qué aquí en la iglesia tal cosa. No insista, le dije, no es oveja. Así de sencillo, hermanos. No vamos a insistir en convencer a alguien, hermanos, que tiene estorbos. Oiga lo que dijo Jesús: bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Ahí está la clave. Una oveja no encuentra tropiezos, hermanos. Al contrario, encuentra facilidad. Cuando Juan el Bautista vino a predicar, hermanos, ¿saben qué pasó con la prédica de Juan el Bautista? Un montón colapsaron ahí, hermanos. ¡Pum! Juan el Bautista hizo colapsar a muchos, hermanos. Sin embargo, ¿saben cuál era la profecía? El ministerio de Juan el Bautista. Él venía, hermanos, para que todo collado fuese alzado y para que todo valle fuese allanado. Él vino, hermanos, a emparejar el camino, vino a preparar calzada. Él vino, hermanos, miren, a rellenar los hoyos y a bajar los montes. A bajar los montes, a bajar los cerros y a allanar todos los collados. Él vino a emparejar el camino, por eso dijo, vino a preparar calzada. Ese era tu trabajo. Quiere decir, hermanos, que cualquier persona, cualquier oveja, en Juan el Bautista, no debió haber encontrado un estorbo, un tropiezo, sino debió haber encontrado, hermanos, como que el camino se le allanó, ¿ya? Como que el camino se le emparejó, hasta bien claro. Hasta debió haber visto, se le debieron haber iluminado los ojos. Le voy a contar, hermanos, que la mayoría de los discípulos de Juan, porque Juan tenía muchos discípulos, la mayoría de sus discípulos se pasaron con Jesús inmediatamente. ¿Por qué? Porque ya Juan había preparado el camino. Y las personas, hermanos, miren, entendieron en el Cristo, vieron, hermanos, no solo la continuidad del ministerio de Juan el Bautista, sino aún el ensanchamiento de aquel ministerio, algo glorioso, hermanos. Algunos de los discípulos de Juan fueron testigos, hermanos, de la obra maravillosa que nuestro Señor Jesucristo hizo. Hay personas, hermanos, que comienzan a cuestionar, como quien dice, tal vez queriendo aparentar que son muy inteligentes, tienen cuestionamientos, pero ¿por qué ahí dicen tal cosa? ¿Pero por qué ahí se la llaman de que son muy observadores y que pueden discernir muchas cosas? Yo le voy a decir algo, hermanos, las cosas espirituales son difíciles de juzgar. No cualquiera puede juzgar las cosas espirituales, se lo aseguro. ¿Saben ustedes qué le criticaban a Juan el Bautista, hermanos? Que porque Juan el Bautista, hermanos, andaba vestido con una piel de camello, así rústica, con un medio trapo así envuelto, con un cinto. Ahí andaba Juan el Bautista, hermanos, con la barba. Y ahí salía, hermanos, del desierto. Y no se juntaba con mucha gente, sino vivía solo. Tenía una relación excelente con Dios. Y cuando salía, hermanos, la gente se daba cuenta que él comía langostas, esos animalitos que saltan.
Eso comía él. Y miel, ese era su alimento. Solo de eso vivía, de comer langostas, cazando langostas. ¿Saben qué decían algunos hermanos? Ese está endemoniado, está loco. Algunos hermanos lo criticaron de loco. Sí, hermanos, porque así es como obra Dios. Turba los pensamientos de los sabios. Dice la palabra de Dios que Dios prende a los sabios en su astucia. Y Dios conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Y tropezaron. Y muchos no se dieron cuenta, hermanos, porque les pareció loco. Viene Juan el Bautista, dice que no come ni bebe, dice, endemoniado. Ahora viene Jesucristo, hermanos, y hace lo contrario, come y bebe. Y llega a las casas de publicanos y con las prostitutas. Este es hombre un comilón y bebedor, dice la gente. Como quien dice, hermanos, cuando alguien no es oveja, no le parece ni bien esto ni aquello. Si come, que por qué come. Si no come, que por qué no come. Si uno se pone corbata, la gente, que por qué esos son vanidosos porque se ponen corbata. Y si uno no se pone corbata, dicen, y ese no parece siervo porque no se pone corbata. No sé si me entienden. Cuando alguien no es oveja, hermanos, encuentra pelos siempre en la sopa. Siempre encuentra estorbos. Jesús dijo, hermanos, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Una cosa quiero decirles en esta hora, hermanos. Se tiene que dar, hermanos, un encaje perfecto para que alguien crea en la palabra. Tanto el que la predica, hermanos, como quien la oye, tienen que pertenecer a un mismo reino, hermanos. Y el día que eso sucede, el encaje es perfecto. Siempre me ha gustado explicar algo, hermanos. A mí me sorprende, hermanos, cómo cuando Jesús llamó a sus discípulos, y aún como cuando los primeros cristianos fueron llamados, hermanos, a la iglesia, ustedes no van a encontrar, hermanos, que ellos pidieran cursos bíblicos por correspondencia, ni que pidieran, hermanos, un montón de folletería y que les regalaran su Nuevo Testamento. La gente no estaba pidiendo cosas, hermanos. Miren, el Señor Jesucristo, hermanos, pasó y se encontró a un hombre llamado Felipe y le dijo, sígueme. La mirada de Jesús basta para reconocer que aquel es el pastor de pastores, hermanos. Luego, hermanos, viene el Señor y llama a Natanael. He aquí un verdadero israelita en el quien no hay engaño. ¿Desde cuándo tú me conoces? Desde que estabas debajo de la higuera te vi. Señor, me parece que tú eres el Cristo. Solo por eso me crees. No cabe duda, Natanael, que eres una oveja. El Señor, hermanos, miren, el Señor gozaba aquello, hermanos. Créanme, dice que se regocijaba muchas veces en el Espíritu. El Señor se regocijaba en el Espíritu, hermanos, viendo cómo las ovejas, hermanos, los que lo son fáciles para creer. Hay personas, hermanos, que se las llevan de ser muy listas y como que lo tratan de analizar a uno. Créanme, hermanos, que eso en lo personal a mí me tiene sin cuidado, porque conozco la ley de Dios y sé quién me llamó y sé la labor que hago y he visto el respaldo de Dios, he oído la voz de Dios, vi la gloria de Dios, he visto la gloria de Dios, hermanos. He visto a los endemoniados, a los espíritus malos salir así. He visto a los enfermos sanar. He visto ya tantas cosas, hermanos. He visto cómo esta palabra cambia a las personas, hermanos. Y he visto el impacto que ha causado esta palabra, hermanos, corriendo, hermanos, de una forma sin igual. Yo les voy a decir algo. Si alguien critica y dice, sí, yo no creo que es lo que predican ahí, es un caso aislado, hermanos. No puede uno hacerle caso a alguien que critica una cosa. Cuando nosotros, hermanos, hacemos la obra de Dios, debemos de estar convencidos de que no es nuestra propia obra. Si fuese nuestra propia obra, nosotros tendríamos que defendernos a nosotros mismos. Pero cuando nosotros, hermanos, hacemos la obra de Dios y sabemos que alguien nos ha contratado, nosotros sabemos también, hermanos, que es el dueño de la empresa quien tiene sus políticas, ¿ya? Él sabe qué hacer. Él sabe qué lineamiento seguir. Yo solamente soy un trabajador. Yo solo soy un empleado, hermanos, que tengo que decir lo que Él me diga que diga. Yo solo tengo que repetir lo que Él me diga que tengo que decir. El trabajo de un siervo de Dios, hermanos, solamente es comunicar la voluntad de Dios, hacer llegar la voz de Dios, hermanos. Las ovejas la van a reconocer y se van a dar cuenta que eso no viene de abajo. Una oveja, hermanos, miren, reconoce una revelación, le admira, le impacta, se sorprende de llegar a conocer misterios escondidos desde antes de la fundación del mundo. Pero cuando alguien no es oveja, hermanos, no sabe ni qué es revelación ni qué no es revelación. Algunas veces he explicado esto, hermanos, les decía, yo quisiera tocar algunos aspectos que son tan importantes, hermanos. ¿Saben ustedes qué es la revelación, hermanos? ¿Por qué nosotros hablamos de revelación? ¿Qué es la revelación? La Biblia la pueden tener cualquier persona, la revelación no. La revelación viene de Dios. Oiga lo que dijo Jesús, hermanos. Nadie conoce al Padre sino al Hijo, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Quiero decir, hermanos, que aún conocer a Dios, hermanos, debe de ser únicamente por la intervención de una revelación. Usted no puede conocer a Dios a menos que le sea revelado de arriba. Nadie puede conocer a Dios. La gente sabe de la existencia de un Dios, ha oído que se habla de Él. La Biblia habla mucho de Dios. La gente, las tribus, las civilizaciones antiguas,
tuvieron sus propios dioses. Se cree que hay un ser supremo. La gente tiene nociones, pero no a cualquiera le es revelado Dios, hermanos. Dios es revelación, Dios es un misterio que tiene que ser revelado. ¿Qué es la revelación entonces, hermanos? Miren, les decía que cualquiera puede tener la Biblia, la letra, pero revelación, hermanos, es esa interpretación, hermanos, extraordinario que se hace de ella. Es la comprensión de los misterios escondidos aquí en este libro. Es, hermanos, el conocimiento de esta palabra que da poder. Y esta palabra, hermanos, cuando conlleva la revelación de Dios, lleva poder. Si la palabra no lleva revelación, no tiene poder. Si la palabra tiene revelación, hermanos, esa palabra echa fuera a los demonios. Esa palabra sana a los enfermos, porque dice las Sagradas Escrituras, hermanos, que con la palabra Jesús echaba fuera a los demonios. Y con la palabra sanaba a los enfermos. Aún el Maestro, hermanos, aún el Señor lo hacía. Y nosotros lo hemos visto, hermanos. Nosotros lo hemos visto. Un día vino aquí a la iglesia, hermanos, una señora de una iglesia, porque oyó los testimonios, hermanos, por la radio de que Dios aquí se manifestaba y ya tenía parálisis en una rodilla de muchos años. Y vino porque venía decidida a hablar conmigo para pedir oración. Total es que vino a la iglesia, hermanos, y por último, a mí me lo habían contado al principio y dije, bueno, ¿y la señora qué pasó? Pregunté al final, se fue, dice, iba feliz porque oyendo la palabra, la rodilla le fue sanada. Y hermanos, miren, eso solo es uno de tantos testimonios que hemos oído ya aquí en la iglesia, hermanos. Y yo soy uno de ellos. Ya cumplí un año, hermanos, de que Dios me levantó de los muertos, hermanos. ¿Qué les parece? Si alguien no puede creer en los milagros, imagínense, hermanos, ¿cómo no lo voy a creer yo? Sin buscar medicinas, ni hombres, ni médicos, ni nada. Hace ya un año, hermanos, que Dios me levantó y que puse de nuevo los pies aquí en esta iglesia. Y aquí estoy, hermanos, aquí estoy. Con todo y todo, sano. Bendito sea el Señor. Lo que yo quiero, hermanos, es recalcar algo. Usted y yo, hermanos, tenemos una palabra que ojalá que nos demos cuenta de lo que tenemos, hermanos. La palabra, hermano, no es el resultado de la inteligencia del pastor. Ténganlo ustedes seguro. La palabra la ha revelado Dios por ustedes, hermanos. Por ustedes especialmente. Por ustedes, hermanos, Dios me tiene aquí. De veras, no es por mí que ustedes están aquí, no que es por ustedes que Dios me tiene aquí. De veras, hermanos, porque Dios vio un pueblo, hermanos, y por un pueblo, hermanos, Dios dijo, voy a usar a este, y me señaló a mí. Pudo haber usado otro, pero tuve la suerte, hermanos, tuve la dicha que Dios a mí me escogió, y me puso aquí, hermanos, y me encomendó su palabra, y yo sé que esta palabra es una revelación, hermanos, porque cosas, hermanos, que ojo no vio, ni oído yo, ni suben al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, hermanos. Y Dios, hermano, nos ha dado a nosotros, hermanos, una palabra que nos da poder. Oigan lo que dijo David un día en un salmo, hermanos. Hablando, hermanos, de las guerras y el conflicto de Satanás, que el diablo había levantado contra él. Viene David, hermanos, y le pide a Dios que sobre todas las cosas le dé su palabra. Dame tu palabra, que no se aparte de mí tus dichos, los dichos de tu boca, tu palabra. Y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. David sabía, hermanos, que en la palabra de Dios, en la revelación de la palabra estaba la fuerza, estaba el poder. Pero cuando nosotros, hermanos, perdemos ese conocimiento, esa revelación, viene el fracaso, hermanos, y viene la derrota. En el libro de Oseas, hermanos, dijo el profeta Oseas así, mi pueblo, está hablando Dios, fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por qué muchos hermanos como cristianos son destruidos y el diablo los hace pedazos y los tumba así? Por su ignorancia de la palabra, hermanos. Porque quizás llegaron a la iglesia, hermanos, y no se dieron cuenta que lo más importante que tenían que hacer, nunca lo hicieron. Solo quiero que escuchen esto, hermanos. Oiga lo que dijo el día Salomón. Cuando fueres a la casa de Dios, dice, acércate más para oír que para ir a ofrecer el sacrificio de los necios porque no saben que hacen mal. Sacrificio es culto, hermanos. Quiere decir que hay muchas personas, hermanos, que lo que les interesa es el culto y no lo más importante, que es oír la palabra de Dios, hermanos. Cuando la palabra se predica, hermanos, y Dios nos habla, usted no debiera ni de parpadear. Usted no debería, hermanos, esquivar la palabra por nada del mundo. Cualquier otro privilegio que hubiera en la iglesia, hermanos, cúmplalo si es necesario por los requerimientos de la iglesia y hay que cumplirlo, cúmplalo, pero con el dolor en su corazón, porque la palabra no nos la deberíamos de perder ni un instante, hermanos. La palabra es la vida de la iglesia y cuando alguien no lo entiende, hermanos, no la valora tampoco. Dice, hermano Salomón, entonces, cuando fueres a la casa de Dios, dice, acércate más para oír que para ir a cantar, que para ir a ofrecer el sacrificio de los necios. No es malo cantar. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que hay algo más importante. Acércate más, dice, para oír
que para ir a ofrecer un culto. Porque dice, cuando fueres a la casa de Dios, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Cuando haces a Dios promesa, dice, no tardes en cumplirla, porque Dios no se agrada de los insensatos. Mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. Dios, hermanos, tiene una palabra, hermanos, tan firme, tan real, tan incólume, que Dios mismo, hermanos, Él mismo respeta su palabra porque Él la ha dicho. Se nota, hermanos, que Dios le tiene una estima a su propia palabra. Por eso, hermanos, es que su palabra es oída y es creída. Nosotros también, hermanos, debemos de darle credibilidad a nuestras propias palabras. El día que usted hable algo, cúmplalo, sosténgalo, hágalo, para que su palabra también sea respetada. El diablo, hermanos, no le tiene temor a aquel tipo de hermano, a aquel tipo de cristiano, hermanos, que es bocaza, dice un montón de cosas y nunca cumple nada, no tiene palabra. Para poder derrotar al diablo, hermanos, también nosotros tenemos que aprender a ser de palabra, de palabra. Dice la Biblia, hermanos, que los que entran a la casa de Dios son aquellos que aún jurando en daño propio, no cambian, no mudan, tienen palabra, hermanos. Así que, hermanos, dice, mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos. Cuando alguien, hermano, no aprecia la palabra de Dios, entonces, hermanos, viene y cae en un juicio de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es vital, hermanos, vital. Nosotros, hermanos, deberíamos de estar atentísimos a la palabra. Pero la palabra revelada, vuelvo a repetir, hermanos, la revelación de la palabra es cuando la palabra, hermanos, es explicada por obra del Espíritu Santo de Dios. Cuando la palabra es explicada y viene el conocimiento de arriba, usted se puede dar cuenta de algo, hermanos, como lo han dicho muchos hermanos. ¡Hala, hermano! Tan clara esa predicación. ¿Y cómo es que yo había leído tantas veces ese pasaje y ahí estaba? Y como que no se miraba, porque es ahí donde se necesita la revelación, hermanos. Y vuelvo a repetir, hermanos, la revelación no son las puntadas de un pastor, no es la listura de un pastor, es el regalo de Dios, hermanos. Él envía su palabra y Él la revela. La revelación de la palabra no se alcanza por medio de metodología humana. Usted no va a alcanzar a tener revelación de la palabra por ser listo, por ser inteligente, ni por leerse un montón de compendios bíblicos. No le va a venir la revelación así. Yo conozco, hermanos, gente muy letrada teológicamente hablando, y son verdaderamente unos insensatos para hablar de las cosas de Dios. De veras, son insensatos, hermanos, y tropiezan en la palabra. He leído teologías, he leído compendios y algunas interpretaciones, algunas explicaciones, algunos comentarios que hacen de algunos sucesos de la Biblia, hermanos, son verdaderamente, hermanos, unas vulgaridades. De veras. Y gente, hermanos, que quizás es aplaudida. Porque la revelación de Dios, hermanos, no viene por obra humana. Bienaventurados eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, dijo Jesús, sino mi Padre que está en los cielos. La revelación, hermanos, no viene por otras vías, créame. La revelación, hermanos, es una obra del Espíritu Santo de Dios. El día, hermanos, que una oveja se encuentra con un pastor verdadero, hay algo, hermanos, que lo identifica con él. La revelación. La revelación. Fíjense, hermanos, que vino Jesús y se encontró, hermanos, con una oveja de aquellas que no fácilmente se dejan engañar. Natanael. He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño, le dijo el pastor a la oveja. Y viene la oveja y le contesta al pastor: ¿desde cuándo tú me conoces? Quería tener pruebas. Desde que estabas debajo de la higuera te vi, le dijo. Y le dio una revelación. Porque recuérdense, hermanos, que el que estaba debajo de la higuera, el que lo vio debajo de la higuera, no fue Jesús, sino fue Felipe. Como quien dice, Jesús le estaba revelando que lo vio con los ojos de Felipe. Desde que estaba debajo de la higuera te vi, le dijo. Señor, me parece que tú eres el Cristo, le dijo. Creyó. Solo oyó la revelación y creyó. Yo quiero que me escuchen, hermanos. Una oveja de Dios. ¿Sabe usted, hermanos, por qué muchos de ustedes han venido aquí a la iglesia? Le voy a decir una cosa que es la verdad, hermanos. Muchos de ustedes que están hoy aquí en la iglesia, un día oyeron este mensaje por la radio, o lo leyeron por la prensa, y oyeron una revelación y les tocó el corazón. ¿Y ustedes se identificaron así? La verdad. Identificaron la voz del pastor y por eso están aquí. Y les aseguro, hermanos, que hoy ustedes están más convencidos que nunca que es verdad. Y ese principio nosotros lo seguimos predicando, hermanos, porque es verdad.
Las ovejas saben reconocer cuando algo es una revelación de Dios, hermanos. Es que para identificar una revelación no se necesitan, hermanos, grandes capacidades intelectuales. El otro día un hermano decía, dice, hermano, es que yo pues aquí hago la lucha porque yo no sé leer. ¿Y quién le ha dicho a usted que leer es lo importante para conocer a Dios? Le dije. Por supuesto, mejor se aprende, ¿va? Pero no agarre eso como un pretexto para decir, por eso ando bajo espiritualmente, ¿va? Porque eso no es parámetro. La revelación, hermanos, dice el Señor, gracias, te alabo, Padre, porque esto lo escondiste de los sabios y los entendidos y la revelaste a los niños. Oiga, ¿quién revela a Dios, hermanos? A los niños. A veces los niños, hermanos, tienen la capacidad de entender mucho mejor que los grandes, hermanos, donde ya hay mucha malicia, donde ya hay tantas cosas que empañan, hermanos, la fe sencilla, que empañan ya la pureza, hermanos. Hay tantos desengaños, la gente grande ha sufrido ya tantos reveses en esta vida, tantos desengaños, que lo vuelven duro. Ya no fácilmente puede creer, ha visto tantas cosas ya. Eso lo vuelve duro, lo vuelve incrédulo, lo vuelve escéptico. Por eso, hermanos, es que los niños tienen, hermanos, madera, tienen la fe en su estado puro. Fueron los niños, hermanos, los que cuando entró aquel hombre, hermanos, miren, entró, hermanos, Jehová, el Dios eterno, hermanos, el Padre eterno, el príncipe de paz, el Dios de los siglos, hermanos, entró disfrazado, hermanos, con su manto, así, montado en un burrito, entró a Jerusalén. Y los otros no lo notaron, hermanos. Y los niños se le quedaron viendo. ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Sálvanos, Jehová! ¿Vieron que era Jehová el que iba ahí, hermanos? ¿Qué les parece, hermanos? Los niños lo reconocieron, hermanos, aunque el Señor se disfrazó bien. Pero los niños lo reconocieron porque para reconocerlo se necesitaba revelación, hermanos. Y muchos no la tienen. Y Jesús le dijo a Israel, ustedes no me verán nunca más hasta que no se hagan como estos niños y me reconozcan y digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta que ustedes no repitan igual que ellos, hosana, hasta que no tengan revelación. Y sabes, hermanos, que Cristo no se les ha revelado todavía a los judíos. Por eso se están matando todavía ahí, hermanos, porque todavía no tienen revelación, no les ha alumbrado. Pero va a llegar el momento, ya se les acerca el día de su visitación, hermanos. Ya está profetizado, ya se establecieron como una nación. Se acerca el día, hermanos, donde el Señor se va a volver de nuevo, hermanos, por los judíos. Y se les va a revelar. Y cuando ellos abran los ojos a la revelación, entonces, hermanos, viene aquí a reconciliación, hermanos, de Dios con su pueblo. El hijo pródigo vuelve otra vez, hermanos, al hogar. Y se arma la fiesta, hermanos. Se arma el poder de Dios en su reino. Porque imagínense, hermanos, que si hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente, que por muchos que no necesitan arrepentimiento, ¿qué va a pasar cuando esta nación se vuelva a Dios, hermanos? ¿Qué va a pasar cuando ellos, hermanos, reconozcan la revelación del Cristo y lo reconozcan al Mesías? Es entonces, hermanos, cuando el Señor se les va a revelar, se les va a manifestar. Por eso les digo, hermanos, el verdadero encuentro, la verdadera salvación se comienza a operar, hermanos, cuando alguien llega a la iglesia, hermanos, oye la palabra, la reconoce así y sabe que es de Dios y la identifica como tal. Nunca podrá haber una palabra de Dios, hermanos, saliendo de la boca de un falso profeta. Nunca. Ténganlo ustedes seguros. Si la palabra es verdadera, quien la predica tiene que ser verdadero también. Sería una incongruencia, hermanos, que no va con Dios. Dios no es un Dios de desorden ni de confusión. La verdadera palabra tiene que provenir de la boca de un verdadero siervo, porque Dios no le revelaría jamás su palabra a un falso profeta. Ténganlo seguro, hermanos. Un falso profeta podrá decir cosas de Dios, podrá decir de la Biblia, pero hay algo que da testimonio que no es verdadero. Pero la verdadera palabra, hermanos, tiene que tener como procedencia, hermanos, alguien, hermanos, que sí Dios haya enviado también. Por eso les digo, hermanos, la palabra es vital. Quise leer este pasaje de Tito, hermanos, ¿saben por qué? Quiero que lo volvamos a leer. Solo quiero que vean ustedes, hermanos, el enfoque tan importante a la palabra que le da Pablo aquí a Tito. Porque Pablo, hermanos, a quien le fue revelado, hermanos, el evangelio de Dios a los gentiles, sí reconocía el valor tan grande que tiene la revelación de la palabra, hermanos. Si hay alguien, hermanos, que exalta tanto a la palabra, hermanos, es Pablo. Pero oiga lo que dice aquí, hermanos. Vuelvo a leer otra vez desde el versículo 1 de Tito. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, y oiga, y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y oiga, hermanos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada,
por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Aquí, hermanos, se encuentran ustedes a un pastor verdadero escribiéndole a una oveja verdadera. Pablo escribiéndole a Tito, hermanos, quien ya se había constituido, hermanos, en un pastor de la iglesia de Creta. Y así rápidamente, hermanos, yo solo quiero que oigan esto, hermanos. Vean, hermanos, cuán importante, hermanos, es que para que un obrero tenga la palabra y le sea revelada, cumpla con estas cosas. De lo contrario, limita la intervención de Dios sobre su vida para que haya revelación de la palabra. Oiga esto, hermanos. Por esta causa te dejé en Creta, dice Pablo, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. En las Sagradas Escrituras, hermanos, cuando se menciona ancianos, obispos o pastores o sacerdotes, es lo mismo, lo mismísimo, lo mismo, es el mismo pastor, es el mismo trabajo pastoral, solo que se le llama indistintamente obispo, anciano, presbítero, también se utiliza la palabra presbítero, pastor, obispo, es lo mismo. Ahora fíjense bien, dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Como hacemos aquí en Guatemala, hermanos, nosotros procuramos que en cada ciudad haya una iglesia ágape. Y procuramos que en cada iglesia haya un obrero, un pastor o un anciano, es lo mismo. Luego dice, oiga los requisitos, hermanos. Dice, el que fuera irreprensible, que no se le esté señalando continuamente de cosas, que los mismos hermanos ahí de su iglesia no le tengan que estar señalando, hermanos, una serie de errores o de estarles criticando continuamente mal comportamiento, malas funciones. Luego dice, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y oiga, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Los hijos de los siervos de Dios deben ser ejemplo. Oiga, si va a ser un verdadero siervo de Dios, legítimo, deben de ser sus hijos ejemplo. Ejemplo de sujeción y de obediencia. No de lo contrario, porque aquí dice, hermanos, que sus hijos no estén acusados de disolución ni de rebeldías. A veces, hermanos, algunos hermanos cuentan así, pero si los hijos de los obreros son los peores, los más llorones, los más berrinchudos, los más rebeldes. Eso deja mucho que desear, hermanos, porque quiere decir que su intervención no es conforme a la palabra. Pero si alguien obedeciera conforme a la palabra, tendría a sus hijos en sujeción como Dios manda. Es cuestión de reconocer la palabra y obedecerla, hacer como Dios manda. Entonces miren cómo dice, hermanos, dice que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea, como dice, y ya se dieron cuenta que primero les llama ancianos y luego les dice obispos, es lo mismo, ¿ah? Es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, porque se supone, hermanos, que un pastor está administrando la obra de Dios, no soberbio. Es intolerable, hermanos, que alguien como siervo de Dios, hermanos, ande creído solo porque es obrero. Al contrario, si alguien Dios lo pone como obrero, con mayor razón debe ser más humilde que el resto. El siervo de Dios, hermanos, debe de ganarle en humildad a todos los demás. De veras, hermanos. El pastor de la iglesia debe llevarse el número 1 en humildad. Aunque en la iglesia hayan personas humildes, no deberían de ganarle al pastor. ¿Ustedes creen, hermanos, que dentro de los discípulos de Jesucristo habría alguien que le ganara en humildad a Jesucristo? Nadie, hermanos. Nadie. Ni en humildad, ni en servicio. El pastor debe ser número 1, no en soberbia, en humildad, porque Dios no lo ha puesto como patrón en la iglesia para que ande mandando o para que... No, hermanos, es ejemplo de humildad y de servicio, número 1 en eso. Por eso dice, hermanos, que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo. Es muy desagradable, hermanos, cuando llegan los testimonios de que algunos obreros, hermanos, son así menos llenos de enojos, o sea, se les meten sus iras, o a veces le hacen desplantes a los hermanos. Desagrada mucho y deja mucho que desear ese tipo de inmadureces, hermanos. Un siervo de Dios no debe ser irritable, no debe ser brincón, enojitos o reacciones de molestias. Ya debe ser controlado. ¿Saben ustedes, hermanos, por qué Dios no dejó que Moisés entrara a la tierra prometida? Había sido el hombre más manso que había habido sobre la tierra. Se había mantenido, hermanos, los 40 años, miren, hermanos, aguantándole todo al pueblo, pero el último día, hermanos, ya cuando ya tenía la tierra prometida hacia la vista, se le metió un día la ira, hermanos, y golpeó la piedra. ¿Por qué pecaste?, le dijo Dios. ¿Por qué me deshonraste delante de los hijos de Israel? Ahora ya no vas a entrar a la tierra prometida. Y Dios, hermano, no lo dejó entrar en la tierra prometida.
Oiga, hermanos, solo una vez se enojó. ¿Qué pasa, hermanos, con aquel tipo de pastores o de obreros, hermanos, encargados de la obra? Ya continuamente se le miran así reacciones así de soberbios, que se irrita con facilidad o que rápido se enoja. Deja mucho que desear porque no tiene madera, no cumple con los requerimientos de la palabra. Luego sigo leyendo, hermanos, dice, no iracundo, no dado al vino. Por supuesto que esta costumbre hoy no se da aquí, hermanos, porque la gente antes allá, ya lo he explicado otras veces, hermanos, la costumbre de tomar vino era muy común, el agua no era muy pura. La gente, hermanos, como costumbre ancestral ahí, sembraban sus viñedos y para ellos la bebida, hermanos, era el vino, pero no era vino fermentado. Vino se le llama simplemente al jugo de la uva. No van a creer ustedes que vino aquí se refiere a bebida alcohólica, como algunos hermanos se agarran de esto para darle una mala interpretación. Queda claro que este vino que menciona la Biblia no es alcohólico, es jugo de uva simplemente. Eso es. Pero aún a pesar de eso, dice, hermanos, que no sea solo estar bebiendo, pues, ¿ve? No dado el vino, controlado, que sea una persona mesurada, no que dé muestra de debilidades en su estómago ante los demás. Deja mucho que desear si alguien como siervo de Dios, hermanos, muestra sus debilidades en cuanto al vientre. ¡Qué sabroso! Que no sé qué. Deja mucho que desear. El siervo de Dios nunca debe demostrar, hermanos, que es débil ante la comida, ni ante la comida ni ante las bebidas. Nunca debe darse ese porte. Denigra su personalidad, denigra su imagen, se denigra la imagen de un siervo de Dios que muestra que tiene gustitos de comida y que sí, que deja mucho que desear. Sigo leyendo, hermano, dice, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, que no le gusta, hermanos, miren, andar ahí en chismes o en pláticas que más bien trastornan y que no edifican. Debe ser en poca boca. El siervo de Dios no debe ser bocón, hermanos. Debe ser controlado aún para hablar. Debe tener mucha mesura para hablar. Dice, hermanos, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Imagínense, hermanos, que alguien como siervo de Dios solo metido en los negocios, que un negocio aquí, un negocio allá, para los negocios se vuelve excelente, pero para administrar la obra de Dios se vuelve nulo. No codicioso de ganancias deshonestas, dice la palabra de Dios. Ahora, oigan, hermanos, las virtudes que debe tener el siervo de Dios. Dice, hospedador. Debe de saber hospedar a su casa. Debería ser, hermanos, un albergue, su casa. Bueno, si es que tiene capacidad, su casa debería ser un centro de estudio bíblico. Debería de tener ahí a la gente, a los hermanos, hombre. Su casa debería ser para hospedar a la iglesia, ¿o no es así? Ahí está la casa, si ya no es de un hombre, ahí está. Que se haga aquí un campo, aquí que se predique la palabra. ¿O no creen ustedes que eso es hospedador, hermanos? Miren cómo dice, hermanos, que sea hospedador, amante de lo bueno, sobrio, que no hace locuras, pues. Lo contrario de sobrio, hermanos, es ebrio. El ebrio es el que hace locuras, el que anda en otra cosa. Pero dice sobrio, siempre bien atinado y bien centrado en las cosas que hace. Sobrio, justo. No debe de hacer injusticias un siervo de Dios, hermanos. Todas las injusticias son pecado. Todo tipo de injusticia es pecado. Debe ser santo, apartado, hermano. Debe dar ejemplo de apartamiento del mundo y de apartamiento de las cosas de este siglo. Eso quiere decir santo, apartado. Dueño de sí mismo. Se controla. No es alguien, hermanos, emocionalista y que su temperamento lo manejan a él. No, él maneja su temperamento y no su temperamento a él. Las personas, hermanos, que no son dueñas de sí mismo, un día, hermano, tienen arranques de ira, otro día arranques de cólera, otro día se andan matando de carcajadas, otro día no se controla. Es un desequilibrio total en sus emociones. El siervo de Dios no debe ser desequilibrado, debe ser una persona dueño de sí mismo, se controla. No un día, hermanos, se anda hundido en las tristezas, otro día, hermanos, se anda matando de la risa, otro día anda encolerizado. Las personas, hermanos, que son muy emocionalistas y que sus emociones lo manejan a él, es una persona muy desconfiable y peligrosa. Peligrosa, de repente hace locuras. El siervo de Dios, hermano, no debe tener arranques, debe ser controlado, dueño de sí mismo. Sigo leyendo, hermano, dice, oiga esto, retenedor, ¿de qué? De la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Por último, si cumple con todas las otras condiciones, yo creo que esta última le va a ser más fácil. Va a retener la palabra. Yo quiero que me escuchen, hermanos. Yo siento, hermanos, que uno de los defectos más comunes de nuestro tiempo, en la mayoría de las personas, es una mente tan volátil, hermanos. La mayoría de la gente es muy olvidadiza, muy despistada.
no atinan. Siempre tienen una memoria que da lástima, hermano. Nunca se recuerdan de nada. Así se les escapan las cosas. Si hay algo, hermanos, en lo cual nosotros deberíamos de esmerarnos, hermanos, en ser, miren, cuidadosos, es que nuestra mente se vuelva ágil y que retenga, sobre todo la palabra. Pero miren, hermanos, créanme, que si hay algo que le da imagen a un siervo de Dios, hermanos, y le hace pesar su inteligencia, es su retentiva. La retentiva, hermanos, que tiene para memorizar la palabra de Dios, para tener los pasajes en la punta de la mano, así agarrados, y en el corazón llenamente. Ya. Me sorprende, hermanos. Miren, yo cada vez que leo la Biblia, hermanos, que leo los evangelios y leo la vida de Jesucristo, hermanos, palabra, hermanos, que miren, se quita uno el sombrero, hermanos. ¡Hala, Señor! ¡Qué capacidad! Miren, hermanos, el Señor, así en la punta de la lengua, la gente se admiraba de ese conocimiento que tenía de la palabra. Pero en la punta de la lengua, hermanos, ya tenía el Señor. Bien dijo de vosotros el profeta Isaías. Una retentiva. Y miren, hermanos, no se le olvidaba ningún detalle. Estaba pendiente de todo y nada se le escapaba. Pero ustedes y yo, hermanos, estamos en una época donde la gente se ha vuelto, hermanos, pero miren, con una mente tan volátil, hermanos. La gente se ha vuelto, hermanos, tan despistados, no atina. ¡Ay! De veras que ayer tenía que hacer tal cosa. Se cansa uno de oír tantas cosas así, hermanos. El mundo se ha llenado de gente tan olvidadiza, hermanos. Todo se le olvida, despistado, todo. Sin embargo, hermanos, el siervo de Dios debe ser ejemplo de retener, ejemplo de recordar. Yo le voy a decir algo, hermanos. Usted ni siquiera debería tener el reloj aquí, hermanos, las 3 de la tarde. Así tenerlo usted en su reloj biológico. Tenemos que recordarnos, hermanos, hay un compromiso adquirido con Dios. Tenemos que orar. Y tantas cosas como estas, hermanos, pero una cosa les digo, cuando nosotros cumplimos con todas estas condiciones que la palabra de Dios nos enseña, hermanos, la revelación viene. Llega la revelación. Y los que están allí, hermanos, los que predican la palabra de Dios, oigan lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Padre, le dijo, yo no te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, dice. Quiere decir, hermanos, que hasta el Señor oró por nuestra prédica. ¿Qué le parece? Por lo que usted me está oyendo esta noche predicar, ya oró nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y oró para que esta palabra pudiera llegar al corazón más de alguien. Y les aseguro, hermanos, que esa oración es tan eficaz. Y aún sigue haciendo los efectos, hermanos, porque esta palabra sigue penetrando, sigue llegando y va a ser la obra que Dios la ha propuesto. Mi palabra, dice el Señor, nunca regresará a mí vacía. Hará la obra para la cual yo la envié. Así que, hermanos, esta palabra que da semilla al que siembra y pan al que come, no regresará vacía. Que Dios, hermanos, añada bendición a su santa palabra. El objeto de la prédica, hermanos, es que amemos y valoremos la palabra de Dios más que cualquier otra cosa. Vamos a orar al Señor. Mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero,
es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Te guardará tu alma. Jehová guardará tu salida, tu entrada, desde ahora y para siempre. No sé por qué, Señor, pusiste tus ojos en mí. No lo sé, pues no merezco tal favor, pues en mí nada bueno hay. Y aún siendo indigno, me has amado. Me has amado, de tus beneficios me has rodeado. ¿Qué más puedo pedir? Me alimentas y con tu palabra me sustentas. Yo tengo que seguir, y como si fuese poco, me das de tu espíritu. No lo puedo callar. Por eso te exaltaré y alabaré tu nombre. Por eso te exaltaré y alabaré tu nombre. Alaben tus misericordias y tus maravillas para con nosotros. No sé por qué, Señor, tú me sostienes con bondad. No lo sé, pero tú me levantarás y tu luz aún brillará. Cantaré por siempre de gratitud. Me has amado, de tus beneficios me has rodeado. ¿Qué más puedo pedir? Me alimentas y con tu palabra me sustentas. Yo tengo que seguir, y como si fuese poco, me das de tu espíritu. No lo puedo callar. Por eso te exaltaré y alabaré tu nombre. Por eso te exaltaré
y tus maravillas para con nosotros. Por eso te exaltamos.